Estamos en el aire, Gilberto. Entonces comenzamos. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan en el inicio de este ciclo de seminarios de investigación. A nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana, le damos la más cordial bienvenida. La pandemia ocasionada por el COVID-19 obligó a adoptar un conjunto de recomendaciones en resguardo de nuestra salud, entre las que podemos contar con cuarentena, lavarse las manos, sana distancia, uso de tapabocas, gel antibacterial, entre otras precauciones. La educación, y en especial el proceso educativo de forma abrupta, se vio en la necesidad de migrar de los encuentros presenciales a encuentros mediados por las redes sociales. Desde el ámbito de las instituciones de educación superior, han proliferado seminarios, conversatorios, diversidad de encuentros virtuales para abordar el tema de la migración de la educación tradicional a la educación virtual a distancia y de cuáles podrían ser los mecanismos más efectivos, pero se habla poco de la investigación y qué hacer para investigar. Ante esta realidad, desde el Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida, nos propusimos iniciar un ciclo de seminarios orientados a indagar acerca de cómo repensar el papel de la investigación y qué están haciendo las instituciones de educación superior al respecto. En este sentido, decidimos entonces, para tratar de responder algunas inquietudes, hermanarnos en esta oportunidad con la Universidad Iberoamericana de México, con la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador, en las personas de la doctora Marisol da Silva y de la doctora Rebeca Castellano, quienes nos acompañarán en las disertaciones al padre Arturo Peraza, nuestro vicerrector, y al doctor José Luis da Silva, secretario de investigación de la universidad. En la presentación para nuestros ponentes voy a pasar a hacer una lectura muy breve de una síntesis curricular. El padre Arturo Peraza es abogado y doctor en ciencias políticas. Actualmente es el vicerrector de extensión de la Universidad Católica Andrés Bello Extensión Guayana, profesor de pregrado y posgrado. Ha sido provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela e hizo sus estudios en filosofía y teología. La doctora Marisol da Silva es pedagoga con doctorado en educación. Es la actual directora de investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana de México. Se desempeña como docente en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Sus trabajos de investigación se enmarcan en la línea de calidad y equidad de la educación superior y políticas públicas en educación. Ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación sobre calidad y evaluación de la educación, equidad y justicia en educación, políticas públicas. En torno a estos temas ha publicado varios artículos, fue presidenta del Observatorio Ciudadano de la Educación, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Participa también en diversos comités editoriales y de dictaminación en revistas especializadas. La doctora Rebeca Castellano es educadora con mención en dificultades del aprendizaje y doctora en ciencias pedagógicas. Actualmente es la directora de adaptabilidad de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Ha sido directora de posgrado y vicerrectora académica de la Universidad Nacional de Educación UNAE, también en Ecuador, e investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en Venezuela. El doctor José Luis da Silva es filósofo con doctorado en historia. Actualmente es el director del Secretariado de Investigación y Transferencia de la Universidad Católica Andrés Bello. Es coordinador además de la línea de investigación ética moderna y contemporánea.
Lleva adelante la gestión del conocimiento y la investigación en coordinación con los institutos y centros de investigación de la UCAP. Es director del Centro de Investigación y Formación Humanística, director de la revista de filosofía Logoy y secretario ejecutivo del Consejo de Formación Académica de la UCAP. A continuación, vamos a escuchar la disertación del reverendo padre Arturo Peraza, nuestro vicerrector. Bienvenido, padre, adelante. Muchísimas gracias, de verdad, como había manifestado al inicio, un placer poder compartir con ustedes este espacio, a la vez disculpándome por tener que después abandonarlo para seguir en una reunión que formalmente estoy con el equipo rectoral. Pero creo que esta instancia es muy importante por el planteamiento inicial que hacía el profesor Gilberto Resplandor. Creo que en las estructuras universitarias, dadas las circunstancias, nos hemos preguntado múltiples veces qué podemos hacer o qué deberíamos hacer como educación a distancia, y eso ha hecho que haya un conjunto de encuentros, discusiones, foros, escritos en torno a la experiencia que a nivel global estamos teniendo en el sistema educativo para enfrentar las condiciones que ha impuesto la pandemia del COVID-19. Pero el ámbito y la dimensión de investigación que es nuclear al mundo universitario ha quedado un poco marginada en este proceso de reflexión. Y creo que es una muy buena oportunidad, y quiero agradecerle al centro la posibilidad de iniciar un proceso de reflexión en torno a cuál es el papel de la investigación en un contexto como este. En esto quisiera tocar simplemente 3 puntos. El primer punto es lo que yo llamaría la situación de paradigma de aislamiento. Es evidente que en el paradigma de aislamiento, el COVID-19 se convertiría más bien como en una suerte de o problema u oportunidad en el tipo de modelo de investigador que tenemos en la cabeza. Hay gente que percibe la investigación, y recuerdo que cuando era mucho más joven se me vendió la imagen del investigador de esa manera, como una suerte de anacoreta contemporánea. Un personaje encerrado en sus textos, eventualmente en sus instrumentos de medición, que de manera solitaria y autónoma llevaba adelante un proceso de investigación que él consideraba, cuyos resultados podían favorecer a la humanidad, pero una suerte casi de religioso y de religioso anacoreta. Y la verdad es que, aunque pueden existir, y sin duda existen este tipo de personajes, creo que cada vez más nuestro presente, nuestros modos de ver y funcionar, se alejan a distancias luz de esta percepción del investigador y de ese modelo de investigación. Más bien, yo creo que estamos tendiendo a otro paradigma. En todo caso, sí quería señalar que el COVID-19 puede imponernos una lógica de aislamiento, y esa lógica de aislamiento termina siendo una lógica empobrecedora, debido a que si algo necesita la investigación es intercambio, como ya mencionaré en el segundo punto. Y el COVID-19 de alguna otra manera nos puede generar la percepción que, bueno, no tengo los instrumentos, tengo dificultad para el acceso a los textos que requiero tener para poder llevar adelante una investigación, aunque se pueden llevar procesos de reflexión, eventualmente puedo llevarme algunos instrumentos a casa, las condiciones del lugar, etcétera, no son las ideales como para llevar adelante una investigación. Por lo tanto, la percepción que puede existir es que esto más bien atenta contra las posibilidades de investigar y de llevar adelante los procesos que el progreso de la tecnología y los conocimientos requeriría en este momento. Es evidente que un paradigma de aislamiento lo único que hace es encerrarnos. Frente a este paradigma, el modo de respuesta que yo siento que cada vez más se ha ido imponiendo, y esto con anterioridad, lo que ha hecho el COVID es ponernos delante de los ojos esta realidad, es el paradigma de conectividad. Vuelta de nuevo a la imagen del investigador. Frente a ese investigador anacoreta, eso es lo que uno ha ido viendo y descubriendo cada vez más, es el sentido de la investigación en equipo.
del trabajo en conjunto de los investigadores, del hecho de que lo que yo estoy trabajando de alguna otra manera tiene referencia con lo que otros están trabajando y que el único modo de trabajar realmente eficientemente es poder desarrollar trabajos colectivos, con visiones colectivas y trabajos en equipo. Esto hace que los centros especialmente tengan importancia, porque en el centro se podría percibir cada investigador como una suerte nuevamente de monje que lo único que hace es compartir en una suerte de comunidad de personas que hacen exactamente lo mismo su estructura individual y personal. O más bien, podemos entender que la lógica tiene que ver con que trabajamos en comunidades, comunidades que desarrollan procesos colectivos y esos procesos colectivos de alguna u otra forma suponen interacción. Esa percepción y ese modo de vernos quizás se podría haber retado por las condiciones que ha impuesto el actual COVID-19, el aislamiento, la casa, el tenernos que guardar y el no poder encontrarnos en espacios físicos. Aquí es en donde la tecnología viene a ser una herramienta de ruptura. El hecho de que la investigación pueda tener espacios de encuentro que van más allá de los espacios físicos, quizás nos invita a subirle el nivel a lo que nosotros estamos entendiendo como conectividad. En un primer momento, esa conectividad más bien estaba centrada en los trabajos en equipo de cada uno de los centros y de cada una de las organizaciones que estaba involucrada en algunas líneas de investigación que le son propias a los centros o institutos de investigación, pero quizás relativamente aislados respecto a otros centros y a otros espacios en donde también paralelamente o en conjunto se están haciendo investigaciones que podrían ser referenciales. Hay veces que lo único que tenemos son indagaciones sobre cosas que se están haciendo como publicaciones en algunos espacios, pero la conectividad entre los centros a veces es escasa. Y es aquí donde yo considero que tiene que darse el marco superador de estas condiciones que no se nos han impuesto, que nos abren como nos han abierto nuevas oportunidades en el ámbito de la educación, también tendrían que abrir nuevas oportunidades en el ámbito de la investigación. Me refiero a lo siguiente. Los centros de investigación requieren en este momento poderse encontrar mucho más en sus líneas de investigación y entender que de alguna u otra manera lo que yo estoy investigando o buscando en mi propio espacio está profundamente conectado con otros espacios en donde también están haciendo investigaciones y que necesito poder conectarme y que en verdad el espacio físico se constituye más en una limitación y estos sistemas que nos hemos visto cada vez más forzados a utilizar, justo porque hemos tenido que abandonar los espacios físicos de conectividad, nos están abriendo a otros nuevos espacios y a nuevas conectividades con nuevas oportunidades. Estos foros que hemos empezado a abrir entre centros de investigación, en donde podemos encontrar puntos en común, espacios en común, diálogos en común, en donde podemos ver que están desarrollando distintas líneas y los descubrimientos que vamos haciendo, el trabajo que vamos haciendo en el ámbito tanto pedagógico, educativo, como en el ámbito de investigación social e incluso en el ámbito de la investigación tecnológica, para poder desarrollar más ampliamente nuestras capacidades. Creo que en vez de convertirse esta situación del COVID en un límite, se ha convertido en una oportunidad. Nos ha obligado a abrir los márgenes. Nos ha obligado a abrir los paradigmas y los horizontes. Una vez que yo estoy conectado por vía de la red a mi equipo de trabajo, la pregunta obvia es, ¿y por qué no me conecto con otros? Porque estamos en el mismo espacio virtual y el espacio virtual tiene claro, suena cacofónico, pero tiene la virtud de poder romper los márgenes de espacio, incluso de tiempo, porque bien sabemos que usted puede grabar y de manera síncrona también conectarse y compartir espacios. Esta posibilidad de romper el espacio-tiempo de alguna manera y permitirnos entrar en contacto con nuevos espacios y nuevos tiempos, creo que abre una oportunidad especialmente interesante para lo que yo llamaría las instituciones y universidades
más pequeñas, que a su vez pueden dialogar de tú a tú con las instituciones más grandes o, si quieren, ubicadas en centros de conocimientos más poderosos. ¿A qué me quiero referir con esto? En la relación que a veces se da entre centros y periferias, noción que está muy ligada a la visión espacial nuevamente. Los espacios o centros de investigación e institutos universitarios que se encuentran en capitales importantes a nivel global, pues tienen mayores oportunidades a nivel de investigación que aquellas que eventualmente se encuentran en zonas que son comprendidas como periféricas. Pero la verdad es que aquellas que nos conseguimos, como es el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, en zonas que podría predicarse son periféricas, tienen acceso a cierto nivel de información y de experiencias que normalmente centros de conocimientos tienen mucha mayor dificultad de tener acceso. El trabajo en equipo que pudiéramos hacer entre unas y otras instancias, de manera tal de enriquecernos mutuamente y desarrollar capacidades, puede dar nuevas oportunidades para poder desarrollar aspectos que hasta ahorita han sido escasamente desarrollados. Pongo el ejemplo desde el caso de Ciudad Guayana. El problema asociado al mundo amazónico, que tanto ha preocupado a la Iglesia Católica, especialmente desde que el Papa puso delante de nuestros ojos la Laudato Si, y la preocupación global en torno a los temas medioambientales, pueblos originarios, culturas, etcétera. Y hay un conjunto de temas en donde es evidente que cualquier investigador puede tener acceso, pero en el momento en que usted tiene plataformas ubicadas en estos centros relativamente periféricos, pero que tenemos la capacidad de acceso mucho más cercano e inmediato a esas realidades, y con el desarrollo de posibilidades que tienen los centros de investigación, de conseguir recursos, de encontrar estructuras y lineamientos que nos puedan ayudar a todos a desarrollar posibilidades de comprensión, conocimiento y alternativas que puedan generar nuevas oportunidades. Creo que al tratar de mirar la cuestión así, hacemos trabajo sinérgico. Rompemos la visión centro-periferia y entendemos que la conectividad lo que hace es generar sinergias. Es ahí donde yo veo el espacio de la investigación en este momento. ¿Qué nos ha impuesto el COVID-19? Oportunidades de sinergia. Y creo que esto es lo que yo quisiera en el fondo transmitir como visión. Creo que en vez de ver esto como una limitación que nos ha encerrado, que no voy a negar que también tiene esa particularidad, y antes de haber empezado este foro, algunos comentaban en esa dirección, por el otro lado, creo que nos abre nuevas oportunidades, oportunidades de sinergia, que rompen el espacio-tiempo, que rompen la percepción centro-periferia, y que pueden en ese sentido abrir condiciones para transformar realidades, que es en el fondo el objeto de cualquier investigación. El objeto de cualquier investigación no es solamente el mero conocimiento, a pesar de que en la filosofía griega se insistía tanto en torno al placer de del conocimiento puro. La verdad es que cualquier aspecto de investigación tiene una desembocadura pragmática, que es la necesidad de transformación de la realidad, de elaborar propuestas que generen nuevas alternativas. El ser humano necesita abrirse a alternativas, y más en el contexto global que nos ha tocado vivir y que el COVID ha puesto delante de nuestros ojos con mucha fuerza. Por eso siento que en vez de verlo como una mera limitación, creo que se nos están abriendo oportunidades. Oportunidades de desarrollar espacios entre los distintos entidades universitarias. En este caso lo estamos haciendo en los contextos de AUSAL, pero bueno, creo que esto no es más que una mera invitación a seguir abriendo redes, seguir abriendo oportunidades, e imaginarnos que podemos tener capacidades para poder establecer diálogos que nos permitan unas comprensiones mucho más complejas y de abrir oportunidades que permitan desarrollos tanto en América Latina como a nivel planetario. Así que
Yo saludo esta iniciativa, invito a que podamos continuar en esta dirección. Claro que las líneas investigativas son diversas, complejas, los modos de intercambio son tan complejos como la diversidad de líneas y no quisiera centrarme solamente en esta línea a la que reconozco. Tengo cierta inclinación personal dado el contexto que estoy viviendo de trabajar este problema que el Papa nos ha puesto delante de los ojos, pero que junto con eso tenemos otros tantos retos por delante y creo que esto es una oportunidad. Entonces, vivirlo como oportunidad para mí significa darnos cuenta que aquello que hoy leo como eventual cruz, mañana pueden ser caminos de resurrección. Y eso no es más que la Pascua en la lógica cristiana. Creo que eso es lo que hoy estamos viviendo. No niego las dificultades, particularmente en el caso venezolano son rudas, complejas, pero a la vez es una invitación a darnos cuenta que no nos tenemos por qué quedar encerrados, que la salida no es la visión anacoreta y de encierro, sino este paradigma sinérgico en el que necesitamos entrar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, el profesor Gilberto tiene que quitarle el mute a su micrófono. Bien, padre, muchísimas gracias por sus reflexiones. Una vez más, los jesuitas viendo un problema como una oportunidad y no más bien como eso, como un problema. Adelante, Gilberto. Sí, estaba comentando que agradeciéndole al padre su participación, muy alentadoras y esperanzadoras sus palabras, como siempre, y para aprovechar para dar la bienvenida al doctor José Luis da Silva. Ahora, a continuación, escuchamos entonces la disertación de la doctora Marisol Silva Laya, en representación de la Universidad Iberoamericana de México. Adelante, Marisol, buenos días. Sí, Marisol, adelante. Ah, ok, muy bien. Ok. Gracias. Gracias, Gilberto. Gracias, Jesús, por la invitación. Me uno al mensaje que nos acaba de dar el padre Arturo, porque sí es un momento importante para reflexionar sobre cómo estamos haciendo nuestro trabajo y sobre todo para reconstruir también esos lazos que son más necesarios que nunca. Y me parece muy oportuno este cambio de paradigma, como ese desafío que dices, Arturo, importante, del aislamiento, pasar de un paradigma de aislamiento a un paradigma sinérgico. Me parece que esa idea va a estar atravesando seguramente las reflexiones todo el día y yo comulgo totalmente con esta visión y esta posibilidad. Yo había organizado, y te voy a pedir entonces un cambio, Jesús, como nos pasaron las dos preguntas, yo organicé mi reflexión primero empezando por la primera y terminando con la segunda, pero justamente después de esta primera lámina lo que quisiera es pasar más bien a la segunda pregunta, que me parece que en este momento, pero si quieres la primera lámina la podemos dejar, si no, y luego yo te digo pasar a la 7. Y diré por qué, porque justamente, bueno, yo hacía como una brevísima introducción y no me voy a repetir con lo que seguramente se ha dicho, y, y que acaba de decir también Arturo. Bueno, la pandemia que desató el virus SARS-CoV-2 viene a alertar a las sociedades sobre el agotamiento del modo en que habitamos la casa común, y yo creo que esto ha sido un elemento que está presente en nuestras propias reflexiones y replanteamientos de qué es lo que estamos haciendo como humanidad, como sociedades diversas, que nos ha llevado
a vivir la crisis que estamos viviendo. Y entonces, en ese sentido, sí es como una alerta de un alto en el camino para pensar cómo estamos haciendo las cosas. Me parece que abarca todo el quehacer humano, desde la producción, por ejemplo, alimentaria, desde las políticas públicas, por ejemplo, las políticas de salud, no solamente en los países más pobres, sino también en los países de lo que se llama del primer mundo o de un nivel mayor de desarrollo, donde están viendo agotadas las maneras en las que se han organizado como sociedad. Entonces me parece que el quehacer general como humanidad se ve cuestionado y, por supuesto, todos los temas de investigación, ciencia humanística, tecnológica, eh, se ve también interpelado. Y yo creo que un buen marco para esto es lo que presentaba el padre Arturo. Como investigación, bueno, ¿qué nos toca? Investigación que significa generación de conocimiento, y no solo generación de conocimiento, sino la posibilidad de incidir en esos fenómenos, en esos problemas que estudiamos y que aspiramos a poder contribuir a transformar. Entonces, justamente este problema en el que la sociedad ahora toda está envuelta, dice, la investigación de todo tipo de carácter tendría algo que decir. Y por eso te decía yo, Jesús, que entonces me gustaría pasar primero a la séptima lámina, por favor. Ah, no, creo que yo lo cambié anoche, perdón, disculpe el auditorio. No, sí, exacto. Porque aquí nos dice, la segunda pregunta era, ¿cómo evitar que el desarrollo científico y tecnológico se detenga? Y eso implicaba como esta idea de volver a la normalidad, y yo lo ponía entre signos de interrogación, porque justamente lo que nos indica en ese sistema de alerta que hace este virus, lo que nos indica es que esa normalidad nos llevó a la crisis en la que estamos, en todos los sentidos. En la crisis donde nuevamente nos tenemos que preguntar, salir de esta crisis que implica y qué es la normalidad. Entonces, más bien, yo creo que es de alguna manera una pregunta sobre qué es la normalidad y qué fue lo que ocurrió y qué nuevas perspectivas se abren como oportunidad, lo decía también el padre, que tendríamos que pensar, ¿no? Entonces, se hace patente la necesidad de responder desde la investigación, pero también con la creación de nuevos escenarios y revisar nuestros modos de vida inicialmente, no dar como un paso automático, sino que yo creo que sí hace falta esta reflexión profunda. Y desde la investigación, yo creo que necesitamos justamente repensar esa manera individual, pensar de manera individual y colectiva la actividad científica, pero poniendo en el centro el desarrollo sustentable. Creo que justamente lo que se ha venido diciendo sobre el agotamiento de la manera de producir, de la manera de económicamente pensar el desarrollo, eso ya tuvo un límite y creo que esto es un tema controversial, pero desde mi punto de vista pasa por ahí, pasa por pensar que este modelo de desarrollo económico en el que estamos involucradas, nos lleva a este agotamiento de manera de organizarnos socialmente y que entonces pensar en sustentabilidad tiene que estar en el centro de todas las actividades que desarrollamos. Llámese investigación humanística, llámese investigación científica, investigación básica, investigación aplicada. No podemos, digamos, seguir pensando lo que serían objetos de estudio o problemáticas de estudio si no tomamos en cuenta que siempre tendría que estar atravesada por este principio. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo evitar? Más que cómo evitar que el desarrollo científico y tecnológico se detenga, que me pareció una muy buena pregunta detonadora porque a mí me metió en conflicto, yo más bien pensaba, ¿qué nuevo desarrollo científico y tecnológico tenemos que emprender? Porque sí necesitamos que se detenga un cierto desarrollo científico que nos ha llevado y tecnológico que nos ha llevado, digamos, a donde estamos hoy. Entonces, más bien hay que replantearnos y mirarlo
desde otra perspectiva. Por eso la pregunta me pareció excelente porque me permitió justamente hacer esta reflexión y meterme en este conflicto. Y frente a eso yo decía, bueno, alguna de las cosas que ya mencioné es, me parece que más que nunca tenemos que abrazar la sustentabilidad, aquí lo pongo como sostenibilidad, a toda la investigación desarrollada en las universidades. No puede ya pensarse una investigación que no declare las maneras y los principios como asume el desarrollo sustentable. Poner de relieve el estudio de problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria. Tiene que ver un poco con esta imagen que nos decía Arturo hace un ratito de un investigador de manera individual en su escritorio, en su laboratorio, en su cubículo, haciendo ciencia, generando conocimiento. Me parece que definitivamente la profundización en la disciplina es fundamental. Si no tenemos un dominio de nuestras disciplinas, difícilmente podemos aportar a un trabajo colectivo, a un trabajo interdisciplinario. Pero definitivamente, y nuevamente lo pongo de manifiesto, esta crisis y entender las implicaciones de la pandemia en todas las actividades humanas implica un abordaje desde una perspectiva compleja que implica la interdependencia de todos esos elementos que integran ese sistema y para ello la manera de abordarla tiene que ser definitivamente una manera interdisciplinaria en la que grupos, equipos de trabajo, primero se hacen preguntas adecuadas sobre esa pandemia, no cómo seguir produciendo la misma cantidad de basura para el planeta, por ejemplo, sino qué ha implicado esto y qué nuevos modos de producción tendríamos que emprender. ¿Qué nueva educación, hablando de educación, tenemos que emprender? Que no es esta, ya lo dijo Freire y seguimos en esto, que no es esta educación bancaria, sino que es una generadora de pensamiento crítico. Pero cómo despertar el pensamiento crítico frente a esta situación. Entonces allí creo que la investigación aplicada, interdisciplinaria y de problemas complejos, que ahora ya no es solamente cómo construir escuelas, sino cómo hacer vida en esas escuelas, me parece que son preguntas complejas que invitan justamente al trabajo interdisciplinario. Y esto va de la mano con este punto 3, que me parece que es el trabajo colaborativo y el diálogo de saberes. Ya lo decía Arturo, no voy a profundizar para no excederme en el tiempo, pero es esto, tenemos que dejar de pensar en este trabajo individual y me parece que la manera de transformar y emprender nuevos modos de construir sociedad pasa por hacerlo de manera colaborativa. La individualización y la supervivencia individual, que de alguna manera ha sido uno de los signos de los últimos años del desarrollo social, tiene un límite. Y la propia pandemia y la manera de confinamiento, de aislamiento que se ha impuesto, me parece que pone en jaque el propio desarrollo humano, lo que significa ser humano, porque la humanidad pasa por eso, por hacernos con otros y con otras. El aislamiento rompe con este vínculo y rompe con esta posibilidad y por lo tanto también rompe con la posibilidad de comprender cómo la pandemia está afectando a los diferentes grupos. Por ejemplo, yo que he estado aquí casi 60 días encerrada en mi casa porque también tengo una cierta vulnerabilidad, tengo problemas de asma y entonces me he estado cuidando. Me doy cuenta que desde aquí, estando solamente en mi escritorio tratando de pensar en el problema, no es suficiente. Estos diálogos, por eso agradezco tanto la invitación que se me hizo y en otros webinars en los que he participado, me permite también entender, comprender dónde están los problemas causados por la pandemia, más allá de lo específico de salud, sino que aborda, impacta en todo nuestro comportamiento. Entonces, comprender esos impactos en el desarrollo social y en todos los diferentes grupos me parece fundamental y, nuevo digo, un trabajo colaborativo y un diálogo de saberes. Evaluar críticamente el modelo de desarrollo adoptado en la región, que ha profundizado la pobreza y la desigualdad, me parece fundamental, ya lo decía un poco, o sea, corremos el riesgo de que ya la región más desigual del planeta, que es América Latina, se vea más afectada para los gente que vive, para los sectores que viven en situación de vulnerabilidad o claramente en situación de pobreza. Y entonces, sí, no podemos seguir pensando que este modelo de desarrollo va a permitir recuperar, por ejemplo, lo que ya decía, la casa común en la zona del Amazonas, los bosques en México
todo el tema, digamos, de territorio, pero socioambiental, porque no son solamente los recursos naturales y esos territorios, sino las comunidades y las culturas que están ahí habitadas. Entonces, claramente, me parece que esto sería transversal a las reflexiones que tendríamos que hacer. Si me pusieras la siguiente, Jesús, por favor. No sé si no, por aquí yo lo tengo. ¿Quieres ir a las primeras preguntas, a las primeras láminas, Marisol? Sí, yo quería hacer como si quieres la rojita, la que dice cómo investigar en esas limitaciones. Y bueno, digamos que en ese marco de preocupaciones, desde la dirección, gracias, desde la Dirección de Investigación y Posgrado, para poner un caso concreto, y bueno, a nivel de toda la universidad, se hizo una convocatoria para justamente en un diálogo de saberes, convocar a todas las que somos investigadoras, investigadores, pero también a todas las personas que están involucradas con trabajos comunitarios para unirse en la formulación de proyectos para atender algunas de las problemáticas asociadas a la pandemia. Entonces hablábamos, ahí aparece, urgencias médicas y de salud, emergencia económica y dinámicas sociales. Y bueno, fue muy interesante porque aún en la distancia hubo organización colectiva, hubo organización en grupos interdisciplinarios para atender algunas de esas temáticas y recibimos 51 proyectos que muchos de ellos tenían por lo menos 3 o 4 investigadores, estamos hablando alrededor, o bueno, participantes, porque no todos digo se reconocen como investigadores, por lo menos 200 personas trabajando en la elaboración de estos proyectos y luego se van a incorporar, por supuesto, allá a la ejecución de los proyectos. Muchos de esos proyectos, allá aparece 53% con colaboración externa, porque justamente lo que queríamos era salir de los linderos de la universidad y convocar a asociaciones y también a entidades gubernamentales para que juntos, juntas, tratáramos de comprender, de diseñar un proyecto y de intervenir para contribuir en la medida de lo posible a mitigar las consecuencias de la pandemia. Bueno, por supuesto, urgencias médicas tiene que ver buena parte con proyectos de salud, pero también de desarrollo tecnológico, que como se sabe en este momento eran fundamentales. El tema de emergencia económica para todos nuestros países desarrollados y no desarrollados, en vías de desarrollo, como se le llame, pero en la región, este tema de la emergencia económica tenemos que atenderla porque la crisis económica que ya se ha desatado es intensa, está ya habiendo pérdidas, por supuesto, de ingresos, de empleo, deserción en las escuelas, por eso toda la cadena desatada por la crisis es tremenda, deserción en las escuelas, tanto escuelas privadas como públicas. Ha sido realmente el impacto de la crisis económica, va a impactar, ya está impactando en todas estas áreas, entonces nos parecía fundamental como emergencia económica plantear algunos proyectos y luego dinámicas sociales, claramente lo que tiene que ver con la escuela en la casa y la combinación de diferentes actividades en un territorio y en un espacio que no estaba preparado para hacerlo. Nosotros pusimos también especial atención, y en México esto ya está siendo un problema, en los temas de violencia de género, que se ha agudizado el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar con precisamente el confinamiento, y bueno, se han desarrollado proyectos muy interesantes, 28 de esos proyectos ya fueron aprobados, están a punto de iniciar, y esto lo que quería era compartirlo porque justamente esta crisis, estando en casa, en confinamiento, pues nos sacó de ese ensimismamiento y nos puso a pensar cómo poner la investigación para tratar de contribuir a solventar, a mitigar, a entender en primera medida cuáles son las dimensiones de este momento histórico por el que estamos viviendo, que es un momento que me parece que es consecuencia del agotamiento, como ya decía, de una cierta forma de hacer las cosas, y que en este momento de crisis, como decía el padre Arturo, sería la oportunidad para decir, salgo de esta manera y cómo hacerlo. Sabiendo también, yo creo que no estamos solos, no estamos solas, y que creo que una también de las ideas transversales que me parecía importante era esto de construir comunidad. Yo creo que frente al aislamiento, la resistencia es justamente la construcción de comunidad. Estemos donde estemos,
por las razones que sea, ya veremos cuándo podemos volver a la movilidad, una movilidad también cuidadosa, tomando precauciones, pero estando también en nuestras casas, construir comunidad solidariamente con quienes nos rodean desde el punto de vista de la convivencia social, reforzando esos pequeños emprendimientos, tomando conciencia de lo que significa la supervivencia de las comunidades en las que nos encontramos, y también desde la actividad laboral, haciendo este tipo de actividades en las que nos juntamos, en las que solidariamente tratamos de entender qué está ocurriendo en nuestros contextos y donde podemos poner pues al servicio de unas y otras los pocos desarrollos que vamos teniendo y las claridades. Me parece que es un momento fundamental, lo decía también Arturo, para hacer sinergias, yo diría para construir comunidad, para seguir insistiendo en la necesidad de construir comunidad dialogante, que construye conocimiento, que construye posibilidades, no solamente conocimiento, sino construye soluciones compartidas frente a problemáticas que también son compartidas y que este es el momento de ponerlas en común y tender lazos que sean más fuertes para evitar este paradigma de aislamiento que creo que no nos va a favorecer en los desarrollos que necesitamos emprender. Pues por ahora esas serían mis reflexiones. Habían otras láminas, pero si hubiera preguntas, pues podría abundar en ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu participación ilustrativa, la convocatoria y la movilización de las personas hacia la propuesta de proyectos orientados a la solución de algunas situaciones que aquejan a los diversos colectivos. Damos la bienvenida entonces para su disertación a la doctora Rebeca Castellanos. Invitación a mi querida Universidad Católica. Quiero darle brevemente un saludo. Veo que hay mucha gente conocida, conectada de la Católica, de la UNEC, también desde Argentina, de la Universidad UES, que es la Universidad Espíritu Santo aquí en Ecuador, de la Católica de Ecuador. Está Sandra también de la Universidad Santiago de Cali. Es gratísimo saber que están ahí presentes. Así que bien, veo que las dos disertaciones anteriores han sido pues muy interesantes y tienen elementos en común que también tengo yo. Sin embargo, yo voy a comenzar contextualizando un poco lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en Ecuador para poder llegar a digamos, a unas conclusiones generales. Aquí en Ecuador, estoy abordándolo como proceso institucionalizado porque las investigaciones en las universidades dependen de muchos factores que no es solamente la voluntad personal. Aquí en Ecuador tenemos, como ustedes ven en la lámina, 3 organismos que regulan todo lo que es la educación superior y la investigación. El que está en el centro, la CENESID, es la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que es, como decir, el Ministerio de Educación Superior. Es quien rige la política pública en todo lo que es educación superior, tiene en cuenta todo lo que significa los procesos de evaluación para la graduación de los estudiantes. Hay una evaluación que se llama Ser Bachiller. Los estudiantes no se gradúan una vez que terminan el liceo, sino que tienen que presentar esa prueba a nivel nacional, Ser Bachiller. Y esa prueba se conecta también con la selección para las universidades. Es decir, la CENESID rige todo lo que tiene que ver la política. Luego tenemos el CES, que es el Consejo de Educación Superior, que es el organismo encargado de todo lo que significa la operacionalización de la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, y de las políticas de la CENESID a través de diversos reglamentos. Ahorita les voy a hablar brevemente de ellos. Y luego a la derecha tenemos el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el CASES, que es el organismo que evalúa las universidades. Estas tres instancias funcionan de manera articulada desde hace relativamente poco tiempo. Constituyeron, digamos, los organismos que hicieron una evaluación general de lo que era la educación superior en el país y dieron un corte
Antes de que existiera el CASES, existía el CEACES, que era el Consejo de Evaluación y Acreditación. Las universidades fueron todas evaluadas y acreditadas en unas categorías desde la A hasta la D. Ahora eso ya no existe. A partir del año pasado se evalúa la calidad con miras a implementar un proceso de autorregulación por parte de las instituciones para el aseguramiento. Es un concepto diferente. Bien, estas tres instancias funcionan de manera articulada. Abajo vemos en el centro la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, cuyo reglamento se expidió hace poco y establece, digamos, los parámetros generales. El CES emite muchísimos reglamentos y normas, aquí se norma hasta los nombres de las carreras. Hay un reglamento de título que establece cuáles son los nombres de las carreras. Pero yo estoy tomando solamente dos que están relacionados con investigación, el reglamento de régimen académico y el reglamento de carrera y escalafón. El de régimen académico establece todo lo que tiene que ver con el régimen académico, es decir, las carreras, la duración de las asignaturas, la duración de las carreras, los componentes de las carreras, los créditos, y establece también los aspectos referidos a investigación e vinculación. En investigación apunta a dos tipos de investigación. Una que es la investigación formativa, que se hace en las carreras, que es un proceso bien interesante porque se realiza a través de lo que se llaman los proyectos integradores de saberes, que son proyectos que se realizan de manera semestral con los estudiantes y que tienen como objetivo el desarrollo de competencias investigativas a través de la integración de los saberes obtenidos en las diferentes asignaturas de ese ciclo y de otros que hayan cursado. Y luego el reglamento de carrera y escalafón, esa es la investigación formativa. Y luego la investigación científica, que no sé por qué la llaman así, porque para mí toda es científica, pero bueno, es la investigación orientada a los proyectos de investigación que se realizan en el marco de las líneas, de los centros y de los grupos. Aquí muchas universidades tienen grupos de investigación porque hay mucha influencia europea, específicamente española, donde la investigación funciona a través de grupos de investigación. Luego el reglamento de carrera y escalafón que establece todo lo que significa el proceso de selección, contratación, titularización, todo lo que tiene que ver con los profesores. Y un aspecto fundamental allí es la distribución de la carga horaria en docencia, investigación y vinculación. Ahí se establece cómo se distribuye esa carga horaria. Luego el CASES, que tiene el modelo de evaluación de universidades y carreras, tiene dentro de sus indicadores todo lo que se establece en el reglamento de régimen académico, de carrera y escalafón y en la LOES. Incluso la aplicación del porcentaje del presupuesto para investigación, que ya les voy a hablar de eso. Y finalmente el Código Ingenio, que es el Código Orgánico de la Economía Social para el conocimiento, la creatividad y la innovación, que es el marco en el que se genera la investigación aquí. Digamos, es el marco institucional para el desarrollo de las investigaciones en las universidades. La próxima, por favor. Bien. La asignación presupuestaria para investigación estimada en la LOES es el 6% del presupuesto de cada institución. Cuando yo llegué aquí hace 5 años, llegué a la UNAE y fui la primera vicerrectora de investigación y académica. Y bueno, me llamó muchísimo la atención porque venía de investigar en Venezuela donde no teníamos presupuesto. El presupuesto se fue disminuyendo. Y en esa época, hace 5 años, el presupuesto de la UNAE, que era una universidad muy pequeña que estaba comenzando, era su primera semestre, era el 6%, eso eran aproximadamente $500.000, muchísimo dinero. Ese presupuesto se distribuye, todavía está vigente ese porcentaje, y se distribuye entre lo que es la investigación científica, los proyectos que ya les comenté, la investigación formativa, el desarrollo de la infraestructura para la investigación, las becas para la formación de doctores, porque aquí en Ecuador había una escasa planta profesoral con título de doctor. Bueno, de doctor, aquí lo llaman PhD, y esa es otra historia que después les contaré. Y para las publicaciones. Esto significa que
las universidades comenzaron a hacer una dotación importante en infraestructura. Muchas universidades, y entre esos la Católica, cuentan con infraestructura física, laboratorios bastante desarrollados, producto precisamente de ese presupuesto institucional. El CASES, cuando evalúa, una de las cosas que pregunta fue en qué se usó ese presupuesto y las evidencias de ese presupuesto. También hubo mucho incentivo a la formación de los profesores, incluso la CENESID becó muchos profesores para estudiar doctorado en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Bélgica, mucha gente estudiando allí. Lo que no está muy desarrollado es los proyectos de investigación y las publicaciones por varias razones. Una de esas porque los proyectos de investigación requieren de profesores formados en el área de investigación y la formación de los profesores en el área investigativa aún es muy escasa, muy débil. No todo el mundo sabe investigar. Y las publicaciones porque el CASES pide que las publicaciones se hagan en revistas de alto impacto, cuartil 1, 2, 3, como Scopus. Luego tiene una clasificación que llaman las publicaciones regionales, de las que se aceptan las que están publicadas en la TINDES catálogo 2.0. Entonces es difícil porque se está tratando de montar toda una plataforma para mejorar la investigación y para estar a la par de lo que serían las universidades europeas o las universidades, digamos, en un ranking internacional importante. Y eso ha costado porque eso es un trabajo lento. Pero bueno, así hemos estado. La próxima, por favor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Este panorama lo tuvimos hasta marzo de este año. En la Católica, así como comentaba Marisol, en la Católica también hubo una convocatoria importante de proyectos y los tenemos ahí aprobados, pero ahora se redistribuyen los presupuestos. ¿Qué ha ocurrido? A raíz del COVID, una reducción sustancial del presupuesto de las universidades públicas. Bueno, el presupuesto del país, yo comentaba hace rato, que 4.000 millones de dólares es el recorte presupuestario que ha realizado el gobierno en este momento. Hubo una reducción de presupuesto de las universidades públicas, esto está siendo peleado por las propias universidades públicas porque va en contra de lo establecido en la Constitución, pero a raíz de eso y de toda la emergencia y de todos los problemas de tipo económico, hubo también una redistribución presupuestaria en las universidades. Es decir, lo que teníamos ya para investigación se redistribuye en universidades como la Católica, que es una universidad particular que vive de la matrícula y de los pagos de las mensuales. Esto ha sido verdaderamente duro. El cambio de modalidad genera un incremento en los estudiantes por paralelo y una desincorporación de los profesores ocasionales, que es lo que en Venezuela se llama los contratados. Aquí se llama por contrato ocasional. Todo esto está amparado en una modificación del reglamento de carrera y escalafón que realizó el CES y que puso en vigencia la semana pasada. ¿Qué significa eso? Que los profesores tiempo completo, que son los equivalentes de dedicación exclusiva, tienen a partir de ahora 26 horas de clase a la semana, los medio tiempo 13, los tiempos convencional 12. Entonces se pueden imaginar la incidencia en los procesos de investigación. Puse en rojo esto, ¿quiénes están exentos? Los investigadores que tienen proyectos de investigación aprobados, pero esos proyectos ya deben haber estado aprobados antes de la pandemia, que tengan un financiamiento, que sean estratégicos y que estén acorde con las líneas de investigación institucional y nacional. ¿Qué hemos estado haciendo? Un avance de investigaciones sin salida al campo, obviamente, a excepción de las que están relacionadas con el COVID. Tenemos en la Católica un laboratorio de biotecnología que fue autorizado para procesar las pruebas del COVID. La CENESID abrió un portal para el concurso de proyectos de investigación relacionados con el COVID, no solamente en el área de salud, sino también en el área económica. Estos proyectos sin presupuesto. Bueno, para nosotros en Venezuela eso era común que investigáramos sin presupuesto.
aquí ha costado y sin embargo la convocatoria ha tenido bastante recepción. Y otra cosa que hemos estado haciendo es obviamente pues no dejar de publicar. Y la participación en seminarios como este, que son un respiro para lo que estamos viviendo en este momento. La próxima, por favor. Y a partir de ahora, aquí están las dos preguntas que nos planteaba el seminario. Una de las primeras cosas que yo sobre las que reflexionaba era precisamente qué es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Y una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es a trabajar de manera conjunta, como bien lo decía el padre, trabajar de manera conjunta. Y además de eso, han ocurrido otros eventos a nivel mundial que favorecen, querrámoslo ver desde esa perspectiva, que favorecen la investigación. Hay una cantidad de acceso abierto a revistas, a bibliotecas, a bases de datos que antes eran, ¿cómo se llama?, costeadas, había que pagar, pero ahora tienen acceso abierto por un tiempo limitado, pero tienen acceso abierto. Esto no, es una ventaja para nosotros en este momento. Otra cosa es las plataformas de software libre que también, como el Zoom, que también han favorecido el desarrollo no solamente de la docencia, sino de la investigación. Hay una experiencia en Latinoamérica que es la experiencia de Claxo, a través de la potenciación del observatorio y de la creación de este observatorio, pensar la pandemia. ¿Esto a qué nos lleva? A rescatar la figura del observatorio como un elemento fundamental y aprovechar este acceso abierto para que los observatorios comiencen a recabar información que antes no era tan sencillo, para poder sustentar investigaciones que no puedan ser de campo en este momento. Y el fortalecimiento del trabajo con redes internacionales por todo lo que ya explicó Marisol y explicó el padre en su disertación. Por favor, la siguiente. Un poco lo que hemos dicho, pero a mí me parece fundamental, esta necesidad de trabajo multi e interdisciplinario. Hemos estado trabajando muy solos, por diversas razones, quizás la costumbre, pero esos mecanismos de colaboración interinstitucional son fundamentales. Ahorita se está generando en la docencia o se va a generar una suerte de competencia entre las universidades, sobre todo las universidades particulares, para captar estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que conversábamos en la Católica con el rector? La necesidad de determinar los puntos fuertes sobre el tema que tenemos de la infraestructura, el aprovechamiento de la infraestructura, y negociar con las otras universidades los espacios en los que cada uno es más fuerte, de manera de no competir, sino generar sinergia. Y esto a través de las redes. Aquí en Ecuador, la infraestructura científica tiene una particularidad que yo creo que va a tener que ser repensada. Por ejemplo, los laboratorios que son acreditados por el CASES para realizar investigación científica no se pueden utilizar para otra cosa que no sea investigación científica. Es decir, no puedo utilizarlos para hacer vinculación, no puedo utilizarlos para hacer consultoría, sino solamente para investigación. Entonces, con este reajuste que va a venir del presupuesto, el aprovechamiento al máximo de los laboratorios, sobre todo, va a ser una condición que va a ocurrir, o sea, eso es inevitable. Luego, nosotros no nos hemos abierto al financiamiento internacional. Hay muchos fondos concursables a nivel internacional para investigación a los que es necesario abrirnos. Y no es tan difícil la participación en esos fondos. Hay algo que a mí particularmente me parece que debemos nosotros voltear la mirada, que es la integración de América Latina y el Caribe. Nosotros hemos estado siempre teniendo la mirada hacia Europa y tratando de emular lo que hace Europa. Incluso, fíjense que en el mismo CASES, las revistas se dividen entre revistas reconocidas y las regionales, como que si las regionales estuvieran en un nivel menor. De hecho, la puntuación por publicar en revistas regionales es menor. Y yo creo que nosotros debemos voltear los ojos hacia el fortalecimiento de América Latina en todo lo que es la generación de las redes de investigación
y el fortalecimiento de nuestras propias publicaciones. La innovación surge urgentemente, porque los proyectos de investigación que hagamos de aquí en adelante tienen que tener un componente de innovación y de aplicación importante y además inmediato. No nos podemos dar el lujo en este momento de esperar, por lo menos en el caso de la pandemia, de esperar. En el caso de la salud y también en el caso de la economía. Voltear la mirada hacia los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso es fundamental. Marisol hizo mucho énfasis en eso. A mí me parece que yo también considero que es importante. Energías limpias. En Ecuador hay muchísimas posibilidades de trabajar energías limpias. La energía solar no la estamos utilizando. La sostenibilidad ambiental, todo lo que es la riqueza de la Amazonía que tenemos en América Latina. La aplicación de las tecnologías a la educación, a la medicina, a los negocios, es decir, un trabajo inter y multidisciplinario. Yo creo que la mirada tiene que ir hacia allá, a reconocernos, a conversar, a dialogar y a fortalecer nuestra región. Bien, esas son mis reflexiones y bueno, si hay alguna pregunta más adelante, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Adelante, José Luis. Bienvenido, José Luis. Bueno, quiero empezar por agradecer al Centro de Investigación para la Educación, la Productividad y la Vida de Guayana esta propuesta de esta jornada en la mañana de hoy sobre un tema realmente tan importante como la investigación en estos tiempos. A Jesús Medina, a Gilberto Resplandor, a su directora, a Esquel Andrade, por esta feliz propuesta. Igual también estoy muy contento de ser parte de este prestigioso panel. Quiero comenzar por decir que concuerdo con todas y cada una de las palabras e ideas que han indicado quien me ha precedido. Creo que han dado en el clavo. Partiendo de las preguntas que me hiciera Jesús, y de alguna manera yo traté de sintetizar ambas en una sola, en tanto que obviamente nos convoca el tema de la pandemia y en el tema de investigación, bueno, el ejercicio que tenemos que llevar adelante. De ahí que titulé esta pequeña presentación de 10 minutos como investigar en tiempo de pandemia, dificultades y retos, ¿no? Porque realmente es un nuevo momento, no esperado, no anticipable, pero que nos pone en la necesidad de ofrecer respuestas diferentes o cambiar ciertas actitudes. Por eso es que voy a la siguiente lámina, porque es un poco ilustrativa de lo que quiero indicar. Quizás todos, siendo chicos y no tan chicos, se deben acordar de las aventuras de Simbad el Marino. Simbad el Marino transcurre su vida en mares, en tierras inhóspitas, pero quisiera relatar una aventura muy peculiar, y es la aventura en la que se llama la isla viviente, ¿no? Simbad el Marino llega con sus tripulantes a una isla bellísima, hermosa, llena de árboles, con un clima excelente, y ahí, bueno, hacen campaña, están un día, realmente es paradisíaco el espacio, muy agradable, y hacen fiestas, hay alimento a disposición, es fresca la isla, y bueno, prenden fogatas, ¿no?, para celebrar todo este descubrimiento.
Y resulta que al rato de esta celebración, al lado de las fogatas, empieza como a temblar la isla, a moverse toda la isla, se caen los árboles, vemos una turbulencia en las aguas, y resulta que no era una isla sobre la cual estaba Simbad el marino y sus compañeros tripulantes, sino que era un gran animal, una gran tortuga, que, bueno, se molestó del fuego que estaban prendiendo y el movimiento que estaban haciendo, a pesar de que tenía muchísimos siglos dormida, pues despertó y bueno, se mueve y terminan en medio del mar Simbad y todos sus tripulantes, ¿no? Digamos que esta pieza que les hago o les muestro tiene que ver un poco con lo que nos pasa. Vivíamos en un mundo bastante tranquilo, bueno, con los problemas obviamente habituales, las carencias habituales, las necesidades propias de cada ciudad habituales, pero de alguna manera estamos habituados a nuestras labores. Pues bien, pareciera ser que se ha molestado este gran mundo en el que habitamos, se ha sacudido y se ha sacudido mostrándonos esta cara tanto biológica con la clave de una pandemia, donde nuestra fragilidad está a la orden del día y es la que de alguna manera ha permitido este confinamiento, ¿no? Y obviamente ha modificado nuestros hábitos del día a día. Por eso es que quise ver esta imagen, ¿no? Muy interesante que bien podemos representar como lo que nos está sucediendo hoy día. Quisiera pasar entonces a la siguiente lámina. Fíjense, en vista de que todo se trastocó, bueno, el gran animal que estaba quieto se molestó por la perturbación que en él había, hemos tenido que actuar muy rápido sobre los cambios y protocolos en materia de investigación, o mejor dicho, ampliar el espectro de investigación, y es tal el asunto que UNESCO sacó en el mes de abril un protocolo para el tema de la pandemia y qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de investigar. Este documento es muy importante y recomiendo que lo lean porque obviamente tiene varios aspectos interesantes que recomienda han de tener. Claro está que el enfoque principal de este protocolo va dirigido a la investigación médica en temas de que tienen que ver con la pandemia, el tema de las vacunas, medicamentos que pueden paliar esta situación realmente muy compleja a nivel mundial. Entonces, claro, es importante entonces mantener unos protocolos básicos, sobre todo porque el mundo cambió o nos cambió de una manera un poco violenta. Esto no quiere decir que al término de esta pandemia o cuando tengamos una vacuna y poco a poco, bueno, podamos retornar a los hábitos con algunas modificaciones, claro está, no quiere decir esto que mantengamos esta nueva estrategia codificadora. De ahí que recomienda a la UNESCO mantenerse o refrescar un código de ética de la investigación en todos los ámbitos. Repito, si bien es cierto, esto está pensado para el área bioética, la intervención humana en la procura de vacunas, esto aplicaría para las ciencias sociales en general, las ciencias educativas y obviamente las ciencias en general. Y esto es muy importante porque los centros institutos, y como bien ha dicho el padre y ha dicho tanto Marisol como Adriana muy bien, ha obligado a hacer cambios. El confinamiento, el modo en que nos relacionamos con nuestros pares académicos dentro y fuera de la universidad, obviamente genera una estructura distinta. Afortunadamente, las plataformas están permitiendo que fluya la información. Si bien es cierto, y esto hay que decirlo, ya de un tiempo para acá se fomentaban las redes de investigación a nivel local e internacional, es ahora, bueno, con más razón se potencian, ¿no? Con más razón estas se ponen a prueba y se ponen a prueba inclusive en el modo en que establecemos proyectos
inclusive redimensionamos proyectos que tenemos ya en marcha y que, dada esta situación de aislamiento, de que no podemos movernos con toda la posibilidad y facilidad de antes, hacemos los cambios para que sigan adelante, ¿no? Y esto es interesante porque cuando vemos en ese cambio que hablé en la lámina anterior, cuando hablaba de Simbate el marino, vemos cuando, y pasamos a la siguiente lámina, recogemos el estudio del mes de abril de, sí, podemos pasar a la siguiente lámina, la lámina número 4. Ajá. Ahí vemos de manera clara cuál es el estudio que ha tenido Web Art Social sobre el comportamiento a nivel global de los usos electrónicos, la internet, los dispositivos, los social media, con relación a la población mundial. Vale la pena indicar, y esto es interesante, es que sobre todo en los últimos meses, el crecimiento en el uso de internet ha crecido de manera superior o llamativa con relación a el año anterior. Igual el uso también de un aparato que pueda hacerse de internet ha crecido en los últimos meses de manera significativa, lo cual indica que la proyección de esta plataforma de investigación de uso de medios digitales y de internet auspicia que la tendencia va a ser mucho más alta y más agresiva en los próximos meses. Claro está, ahí estamos los investigadores, los que hacen investigación, los que se desarrollan proyectos muy interesantes al respecto, porque indica que hay como un entendimiento, hay un estar sobre la ola de que, bueno, ante la parálisis hay un uso mucho más reiterado, mucho más amplio de esto que obviamente tiene tiempo desarrollándose. Fíjense que ellos inclusive dicen que posiblemente en el mes de mayo, en el mes de junio, ya estemos sobre el 50% de la población mundial usando redes sociales, lo cual es muy interesante porque esto venía mucho más lento como penetración a nivel global. Y obviamente se cree que en los próximos meses la cifra se acerque de penetración de Internet más allá del 68-69%, lo cual, 61-62%, lo cual es una cifra muy interesante y a un ritmo muy avasallante, donde la gente entiende que, dadas las nuevas características, esto es algo que vino para quedarse, y a pesar de que volvamos a la normalidad, cosa que va a suceder, estos usos serán mucho más reiterados y se fomentarán de manera mucho más contundente como un hilo conductor en las estructuras de investigación. Si pasamos a la siguiente lámina, la lámina número 5, vamos a ver el crecimiento, que es muy importante en los el último año. Y repito, cuando vemos este tema, no, esa lámina es la que sigue, la 6, la anterior, para que el público pueda verla. Gilberto, o Gilberto Jesús, no sé quién lleva la... Ok, gracias. Muy amable. Estas son cosas que pasan a distancia. Creo que todos que participamos en este tipo de actividades estamos conscientes de estos registros. Esto se lleva a varias manos, ¿no? Estos conciertos. Y bueno, más bien es mucho el mérito que se logra en esta gestión. Fíjense ustedes en esta lámina, que para nosotros como investigadores es muy importante. Viene creciendo de manera importante el uso de herramientas digitales, el uso de Internet. Luego es un tema crucial que los proyectos de investigación, partiendo siempre de algo que dijo Marisol que es muy importante, partiendo de que, claro, cada investigador debe saber muy bien manejar su disciplina. Sí, eso es lo fundamental, debe cultivarse, debe estar al día inclusive con los repositorios, con las revistas y los artículos de su área disciplinar que estén saliendo actualmente, participar en esos foros abiertos donde debaten temas que tienen que ver con su disciplina. Eso es fundamental, esa tarea no la puede obviar, pero esa se une a esta otra en la que el observarse que crece de manera importante este tipo de fenómeno, es decir, donde realmente crece la participación a distancia, el uso de herramientas tecnológicas, de plataformas digitales, de dispositivos
que se esperan sigan aumentando de manera paulatina en los próximos meses, es importante. Yo creo que hay que estar pendientes del reporte del mes de julio que sacará We Are Social, que va a ser muy, muy interesante porque este es el del mes de abril y para hacer comparaciones fundamentales, sobre todo porque esto va a generar una estrategia no solamente en los centros e institutos de investigación, sino también va a generar una estrategia que debemos generar en los CHT de todas las universidades a nivel nacional e internacional, es decir, cómo y de qué manera potenciar los centros e institutos para que a su vez tengan mejores plataformas digitales para poder competir, para poder ayudar, inclusive atender de manera mucho más expedita los problemas que las sociedades plantean. No por el hecho de no estar presente, no se pueden hacer investigaciones. Quizás habrá que hacer cambios fundamentales en algunas tareas que se llevan de campo. Esas habrá que rediseñarla, pero obviamente habrá que tener una combinación de un esquema digital y un esquema de campo realmente que espero que se vaya a dar. Ahora bien, y esto es muy interesante, a pesar de que vemos este esquema de apoyo importante que entiendo los centros e institutos asumen como reto, como un reto ante las dificultades, ante eso que ese gran animal viviente que pensábamos dormido, que era una isla hermosa, nos sacude. Bueno, esto es un elemento que tenemos que aprovechar e incorporar a nuestras prácticas cotidianas de investigación. Ahora, claro, a la par que vamos haciendo esto, obviamente que sale una discusión muy importante, realmente importante sobre la seguridad, sobre los miedos, sobre cómo nos comportamos socialmente, cuáles son los riesgos que se avecinan, cuáles son los controles que se pueden dar institucionales o estatales. Y claro, de la siguiente lámina tiene que ver con una disquisición muy interesante que ha hecho el filósofo surcoreano que vive en Alemania, Chul Han, podemos pasar a la siguiente lámina, sobre el tema... Estamos casi en el cierre. Perfecto, Gilberto, muchas gracias. Sobre el tema de la... No, esa ya es la última, la anterior. Gracias, gracias. Sobre la libertad versus la seguridad. Claro, esto es un tema que si bien, por un lado, tenemos una mayor penetración en el uso de los dispositivos, en el uso de la Internet, para comunicarnos, para llevar a cabo nuestras tareas, también observamos que estos dispositivos, que esta toma cada vez avasallante o más abarcativa de los procesos digitales, de la Internet global, obviamente puede haber más controles que obviamente pueden verse vistos como controles para mantener nuestra seguridad, nuestra vida, quizás con ciertas protecciones ante la pandemia, pero al mismo tiempo genera cuestionamientos sobre, bueno, realmente esto acorta, esto limita mi libertad, mi movilidad. Pues son los debates que iremos observando que se van a dar fuertemente en los próximos meses en los centros e institutos, sobre todo aquellos que tienen un componente social y educativo realmente interesante y filosófico. Obviamente a mí me pega más porque yo vengo del área de filosofía y obviamente son temas que empiezan a aparecer como interesantes, es decir, qué tipo de diseño podemos establecer, o el diseño belga, en donde permiten que la gente se contagie y admite una tasa muy alta de mortalidad, o se van al sistema de Corea del Sur, donde obviamente hubo un brote inicial muy importante de esta pandemia, pero dado los controles muy rigurosos, inclusive controles individuales que llegan al dispositivo de cada quien, que indican en tiempo real quién está o no contagiado, con lo cual yo sé si mi vecino está o no está, porque tengo un control no solamente social, sino de Estado, de lo que hacemos, lo que puede tener un poco de discusión sobre hasta dónde llega mi libertad o qué se me permite ser libre. Veremos que esto será un tema realmente importante y proyectos generales a nivel global, a nivel regional, a nivel de Venezuela, y estoy seguro que también en México y en Ecuador se van a dar al respecto. Obviamente será un debate crucial en los próximos meses. Y claro, ahora les muestro una experiencia en dos tiempos. Es verdad, yo soy el director del Secretariado de Investigación de la universidad y de alguna manera acompaño lo que hacen los centros e institutos de la propia Universidad Católica Andrés Bello. Y tengo que decirles que cada centro está haciendo elementos y variantes muy interesantes para modelarse
ante los nuevos tiempos. Es decir, han logrado, a mi juicio, de una manera muy rápida, modificar sus hábitos de desarrollo investigativo, que si bien ya estaban, repito, establecidos con redes nacionales e internacionales, ahora de manera mucho más precipitada, mucho más contundente, vemos cómo hay una participación regional en los proyectos que yo veo en los centros e institutos de mi universidad. Hablo de 10 centros e institutos. Bueno, estoy aquí compartiendo con la gente de Guayana una experiencia que a su vez estoy seguro llevará a otras realmente enriquecedoras. Pero para darles una idea, obviamente les voy a mostrar la última lámina. La última lámina es simplemente un ejemplo de cómo afrontamos desde un centro, obviamente el centro en que yo me encuentro, esta realidad. ¿Qué hacemos? Al vernos confinados, nos reunimos de manera virtual dos o tres veces por semana y generamos discusiones y proyectos a distancia, es decir, cómo afrontar esto, cómo aportar desde nuestro centro humanístico algunas alternativas a la población, en principio la población venezolana y claro está a la población regional. Ven ustedes, y ahí están los enlaces para que puedan visitar, hemos desarrollado un primer estudio sobre la pandemia en nuestros estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello y llama la atención que, y esto es interesante, me supongo que debe pasar lo mismo en la experiencia que lleva adelante Marisol en México y también Adriana en Ecuador, cuando llevan a cabo estos proyectos digitales o estos nuevos proyectos que han tenido un cambio de presencial al modo digital con las encuestas, llama la atención que el número de respuestas es muy alto. Es decir, tenemos alrededor de 600 respuestas en prácticamente una semana sobre encuestas que realizamos, con lo cual podemos dar respuestas o entender un poco lo que sucede y dar atención a los muchachos, dar datos a la universidad y obviamente generar información y contenido que sea de valor investigativo para estos muchachos, ¿no? Ya vamos con la tercera encuesta, la segunda encuesta estará procesada y será puesta colgada en la página de la UCAP en los próximos días, pero obviamente hay un movimiento interesante que se ha desviado hacia el tema digital y el encuentro y el acercamiento con los encuestados, con estudiantes, con la sociedad civil venezolana. Y por otro lado tenemos un canal de disertaciones, obviamente somos una unidad de humanística y obviamente hemos ya alcanzado la cifra de 40 disertaciones con invitados nacionales e internacionales de distintas partes, distintas universidades, que vamos alimentando un canal. ¿Por qué? Porque observamos que en el confinamiento la gente necesita llevar adelante otras tareas, alimentarse de otra manera. Marisol dijo una cosa que para mí es fundamental, es decir, el hecho de que estemos confinados y que en algunos casos de repente haya cierta salud mental, cierta concordancia familiar, pues bien, las cosas pueden fluir un poco más, pero debemos atender los casos graves, los casos en los cuales hay violencia de género, hay violencia hacia los menores o hay una dificultad económica social terrible. Creo que debemos también tener una mirada desde la investigación a esos puntos, porque obviamente no la están pasando bien en dos sentidos, el sentido de la pandemia como un riesgo latente y después el hogar, que es el lugar no solamente de refugio, sino de poder compartir, a veces se puede tornar como algo mucho más difícil, más complejo, más endemoniado que la propia pandemia. Entonces, claro, creo que en ese punto es muy importante ofrecer canales de ayuda y apoyo. Y yo pienso que esto es muy importante y el investigador debe entenderlo. Es decir, yo sí creo que ya es muy poco, inusual, extraño, encontrarse con un investigador que intente refugiarse en una biblioteca. Es decir, digamos que a pesar de que la biblioteca puede ser el mundo, ¿no? Pienso en la biblioteca o en el Giterio, gran biblioteca que tenía Humberto Eco, del cual estaba siempre encerrado, pero obviamente, aparte de estar encerrado, quizá estaba muy bien informado del mundo, ¿no? Y esto es muy importante, o sea, tenía una producción muy interesante hacia el mundo. Esto es valioso porque me da pie a entender un poco los nuevos retos que nos ofrece el mundo actual y cómo los institutos en general, y sé que lo están haciendo, están afrontando esta realidad. Bueno, hasta aquí mi intervención y bueno, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención. En aras del tiempo, agradecemos entonces la participación de nuestros 4 ponentes.
muy ilustrativo e interesante los contenidos de cada una de sus presentaciones. En vista de que no tenemos la oportunidad para pasar a la fase de preguntas y respuestas, estamos ofreciendo que para el próximo miércoles 27 haríamos llegar por estos mismos medios las presentaciones, la grabación del seminario y unas posibles preguntas y respuestas que hayan formulado nuestros visitantes. Los invitamos cordialmente para el próximo 4 de junio, oportunidad en la que estaremos realizando nuestro segundo seminario virtual, Repensando la Investigación en tiempos de COVID-19. Muchísimas gracias a todos y esperamos vernos en la próxima oportunidad. Hasta luego, gracias. Gracias Marisol, gracias José Luis, gracias Levita. Hasta luego. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, cuídense.